¿Qué deciros? Hace apenas un año la Audiencia Nacional condenó a 12 raperos a 2 años y un día de cárcel. Todos ellos peligrosos miembros de la insurgencia. Un colectivo de artistas con un mensaje político de izquierdas, silenciado y castigado por la justicia española. Al final rebajaron las condenas de los 12, de 2 años a 6 meses de cárcel, a excepción de Valtònyc y Hasél, cuya condena fue por separado. Buenas noches. Iván, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Oye, lo primero, el baile de balas se va a producir si tú no te sitúas en el bando del pueblo, iré por ti. Este es uno de los versos que te ha valido una pena de prisión de 6 meses. Sí. Nosotros entendemos que esta manera que han tenido de tanto de ir a por nosotros en un principio como para mantener la petición de la Fiscalía, que al final nos condenasen hasta llegar a la reducción de condena, no ha sido en tanto por letras como esa ni por esa alegoría que han hecho en un principio a que enaltecíamos el terrorismo, o como bien dijeron una vez que llegamos justo al final del juicio, cuando el fiscal justificaba que mantenía la condena porque existía un riesgo abstracto de terrorismo, sino que nosotros entendemos que esto no son más que justificaciones para criminalizar nuestras ideas, más que letras o más que, al fin y al cabo, golpear, la música. ¿no? Sí. Y para que todo el mundo tome nota, cuidadito con lo que haces, ¿no? Es que estoy pensando ahora mismo en V de Vendetta, donde al final no vuela en el Parlamento. Eso es una invitación abstracta al terrorismo. Había que también prohibir el cómic. O había que prohibir la Biblia, que está llena de muertes. Por prohibir, pueden prohibir en el fondo lo que les dé la gana siempre y cuando vaya encaminado a pasar a la práctica, o al menos que ellos entiendan que va a pasar a la práctica. De hecho, hace poquito un ministro aseguró que en este país a nadie se le condena por su idea, sino por cometer un delito. Y esto nosotros lo entendemos como que lo que de verdad se persigue es efectivamente las ideas. Pero ¿por qué puede Jiménez Los Santos decir que si ve a alguien de Podemos le pega un tiro con su recortada y no le pasa nada y tú por cantar tienes que ir a juicio? Yo esto lo analizo de la siguiente manera, tanto como además hoy en día se suele hablar tanto de libertad de expresión. La cosa no es que el debate tenga que ir por ahí o que nos preguntemos por qué con uno no hay problema y sin embargo a por otros van a cuchillo. Esto en el fondo se trata de una cuestión de clase, no es tanto el que haya límite o hasta que incluso se hable de rechazo, se hable de límite a la libertad de expresión, se hable de incluso de retroceso. Yo considero que más bien lo que tenemos es un avance en lo que son falta de libertad de expresión y del resto de libertades democráticas. Porque nosotros partimos de la base de que en España no tenemos ni derechos ni libertades democráticas. De hecho, eso era lo que nosotros siempre hemos denunciado desde que fundamos el colectivo. ¿No? Exactamente. Y sin embargo, la respuesta que hemos obtenido por parte del Estado ha sido la de 2 años y un día de prisión. O sea que, claro, en el fondo nos están dando la razón. Luego hay un ministro que canta el Cara al Sol, ¿no? Que es el canto de un grupo fascista que dio el paseillo cuando menos a 200.000 españoles que fueron fusilados por defender la legalidad vigente en el 36, ¿no? Y esa gente puede cantar el Cara al Sol y no ocurre nada. Y tú por cantar una canción ¿qué hace? ¿Poner en cuestión la monarquía? ¿Poner en cuestión el statu quo? Pero es que volvemos a lo mismo. No es una cuestión de que a unos se les permita y a otros no, sino de una persecución de las ideas que tú tienes. Porque un ejemplo muy claro de esto es cuando el informe de sentencia, ellos hacían hincapié no solo en el contenido de las canciones, sino a los compañeros a los que nosotros mencionamos en nuestro trabajo, a presos políticos del PCR, de los grapos, en los que a su vez justifican que esa peligrosidad, ese riesgo abstracto, está justificado en tanto a que nosotros hemos compartido actos con ellos, por ejemplo, reivindicando la amnistía o bien participando en jornadas por la propia amnistía, ya fuese participando en conciertos, ya fuese también exponiendo nuestra posición frente a la amnistía.
Y lo que en realidad lo que les preocupa es eso, a que nosotros vayamos más allá de la letra, no en tanto a que vayamos a organizar un comando armado y a practicar la lucha armada, sino a que nosotros recordemos que en este país ha habido y sigue habiendo una serie de presos políticos por su militancia democrática y por organizarse independientemente al margen del Estado, de las instituciones, y a que nosotros reivindiquemos eso, ¿no? Iván, estuviste en el Parlamento Europeo. Sí. Reivindicando libertad para los presos políticos y condenando al gobierno de España. Y dijiste cosas como estas. ¿Qué cosas? También he venido a expresar nuestra más firme y nuestro más profundo rechazo a la aberrante condena que nos ha impuesto el Tribunal Inquisitorial de la Audiencia Nacional. Estamos condenados, como vuelvo a decir, a 2 años y 1 día de cárcel por enaltecimiento de eso que llaman terrorismo. Iván, Valtònyc fuera, ¿no? Ha hecho como algunos líderes independentistas y se ha ido fuera de España. ¿Qué lectura habéis hecho? ¿Qué has hecho tú, no? ¿Se te pasó por la cabeza decir, igual tengo que irme de mi país también ante una justicia que entiendo que no está siendo justa? Se te pasan por la cabeza muchas cosas, pero sobre todo, en base a tu situación, yo creo que lo que tú tienes que tener en cuenta es que si tú estás haciendo una denuncia de tu situación, lo que tienes que tener en cuenta es qué más sirve a esa denuncia. Y ya en base a eso actúas. Yo ya de hecho lo mantuve en el mismo Parlamento Europeo cuando la prensa me preguntó que nosotros, los miembros procesados del colectivo, decidíamos quedarnos porque considerábamos que teniendo un caso como este, en el que todo un colectivo entero es imputado, nos resulta más beneficioso quedarnos aquí a exiliarnos. Por el hecho de que así lo que hacíamos era poner más en entredicho al Estado de manera interna que externa. Una suerte de desobediencia civil, ¿no? O sea, recibir el castigo como una forma de dejar claro, ¿no?, la condición represiva de esa ley. Digamos como una continuación de la denuncia, porque claro, ya además lo que viene siendo una posición de exiliado a la hora de denunciar un caso como el nuestro, como el de Valtònyc en su caso, ya lo cumple él estando en el exilio. Ya. Otra cosa, Iván, es verdad que no todos son iguales, ¿no? Es decir, creo que nunca debiera, nunca, en ningún caso, ¿no?, confundirse con enaltecimiento del terrorismo lo que se dice en una obra artística, sea lo mala que sea, ¿no? Y sea lo bocazas que sea el cantante. Hay alguno, ¿no?, que me parece especialmente bocazas, ¿no?, planteando que los Grapo y ETA, ¿no?, eran luchas de resistencia, ¿no? Creo que no estoy de acuerdo, pero eso no implica, ¿no?, en modo alguno que tengan que ser condenados. Yo creo que eso que dices tú, lo que tenemos que ir haciéndolo es dejarlo atrás. Porque es que ni siquiera se trata de ser bocaza. Es que eso no es ser bocaza. Eso es relatar ni más ni menos, a modo de denuncia, un periodo de la historia de este país, reciente, de hecho venimos de ahí, en el que las cosas no han sucedido como se han contado. Hombre, en un caso como el nuestro no ha habido una transición democrática. Porque para empezar no estaríamos en la situación en la que estamos ahora de falta de derechos y de libertades completamente. Yo estaría de acuerdo en una parte de lo que dices, pero ETA ha pedido disculpas por la violencia. Por tanto, no parece muy sensato que si ETA reconoce que no lo hizo bien, que metió la pata, que construyó mucho dolor innecesario, tampoco parece muy sensato que políticamente alguien lo defienda. Pero da igual, o sea, como te decía, yo creo que lo relevante es que nadie debe ser condenado por cantar, por escribir, por pintar o por hacer expresiones artísticas, ¿no? Creo que eso es un profundo error. Y al mismo tiempo, como te preguntaba, tengo la sensación, y dime tú cómo lo ves, que hay colectivos que parece que tienen bula, ¿no? La Iglesia, la Corona, es decir, son espacios como que si los tocas estás en riesgo. Y estos, sin embargo, no piden perdón ninguno por ninguna de sus acciones ni por las consecuencias de su posición política. Por eso te digo que lo que aquí se plantea sobre la mesa es una cosa.
Aquí hay que posicionarse. Y no se trata de que unos se den la mano con los otros y aquí hagamos como si no pasa nada, porque eso de hecho es lo que ya se intentó hacer la transición. Y mira cómo estamos. Ya en cuanto a... Algo hemos mejorado, Iván. Algo no es que hayamos mejorado. Algo Aquí, hemos mejorado. en el fondo, se reformó algo para que todo siguiese igual. Y si quiere nos podemos ir a la cuestión de derechos y libertades. Yo, en base a mi experiencia, lo que puedo asegurar, ya que se habla tanto de libertad de expresión, es que en España no tenemos libertad de expresión. No de ahora, sino de hace más de 80 años. Y no solo libertad de expresión, tampoco tenemos libertad de asociación, libertad de reunión, libertad de manifestación. En realidad lo que no tenemos son libertades políticas. Y yo me puedo basar en mi experiencia, por ejemplo, habiendo vivido situaciones como las que vivimos nosotros a principios de este año, cuando nos prohibieron un acto en mi ciudad, en Málaga, que consistía en una jornada por la libertad de expresión en conmemoración al 82 aniversario de la victoria del Frente Popular en las elecciones de 1936. Resulta que el acto se componía de una charla de debate en la que dos de mis compañeros presos políticos, Pepe Balmón y Carmina Cayetano, del PCR, hacían un recorrido sobre la amnistía y yo exponía el caso. Y nos encontramos con que Ayuntamiento de Málaga, partidos políticos, mayormente PP y Ciudadanos, y bandas nazis locales, hicieron presión de tal manera que el acto al final se canceló. Con la libertad de manifestación tenemos el ejemplo de que cuando hemos expuesto, hemos hecho una concentración o de alguna manera hemos convocado a nivel de calle, pues nos hemos hecho todo el recorrido a su delegación, por dónde tenéis que ir, dónde tenéis que partir, encontrándonos a la policía en el mismo sitio en el que íbamos a hacer la manifestación 2 horas antes. Y con la libertad de asociación nos encontramos con cosas como que en un principio uno de los 3 primeros cargos que nos imputaron era el de asociación ilícita. Yo me baso en los hechos y a mí lo que me constata es que aquí hay libertades políticas, sí, pero hasta que tú mismo las ejerces. Es verdad que uno ve lo que le ha ocurrido a Willy Toledo por cagarse en Dios y en la Virgen, el encarcelamiento de titiriteros, de raperos, y al mismo tiempo uno ve pues la absoluta tolerancia con letras machistas, con videoclips insultantes para las mujeres, con una sexualización constante. Uno quisiera pensar que con la gente de la calle, como en el 8 de marzo, ¿no? Con los pensionistas en la calle y al mismo tiempo con un nuevo gobierno, ¿podemos estar un poco optimistas o te mantienes en el pesimismo? No es, creo, tanto mantenerse en el pesimismo, sino, lo he dicho antes, basarse en los hechos. Yo considero que, por ejemplo, tema ley Mordaza, a lo máximo a lo que llega este gobierno es a reformarla, a quitarle comas, como quien dice. Bueno, pero si la mole es un avance, Iván. No es un avance porque eso no nos vale, esa ley sigue estando ahí. Bueno, pero es que si se llega a abolir, que es una lucha que está ahí, que la estamos defendiendo muchos, será un avance. Será un avance. Es que si no todo es igual, y estamos igual que en el franquismo, y en el franquismo ni tú ni yo podíamos estar aquí sentados. Ni podíamos estar haciendo este programa. Pero en eso consistió, ni por asomo, eso consistió la transición, en claro. cuanto a que tú tienes según qué espacio, pero cuando tú planteas una serie de cuestiones que ponen en entredicho lo que hay, pero aquí ponemos en entredicho, Iván, a la monarquía, y aquí ponemos en entredicho a la Iglesia Católica, sobre todo a la española, que es retrógrada, y aquí ponemos en entredicho a las empresas que no pagan impuestos, y aquí ponemos en entredicho a los machistas que abusan constantemente, simbólica o prácticamente, de las mujeres. Digamos que, sobre todo es que, si todo da lo mismo, nos quedamos desarmados. Si le estamos regalando a aquellos a los que estamos adversando peleas que no han ganado, Iván. Entonces, no les regalemos la frontera, van a tener que venir aquí con tanques a tomarla. Y como todavía no han venido con tanques a tomarla, no se la regales. No es que hayan venido con tanques a tomarla, a no ser que tú me digas, y te dejo la palabra y con sí. esto nos vamos, a no ser que me digas que, de alguna manera, hay una interiorización ya del miedo que nos ha paralizado. Pues que efectivamente hay una interiorización del miedo y en ver también las cosas como no son en base a cómo vayan a por ti o no. Pues Valtoni está en el exilio. Aquí se tiene un espacio, vale, pero en el momento en el que tú sigues por cierto camino, no vas recto, al final con lo que te vas a encontrar es con el palo. Nosotros en nuestro caso seguimos condenados a 6 meses y un día de prisión.
estamos libres, pero al fin y al cabo estamos condenados. Y tampoco tenemos mucha confianza en que nos vayan a absolver. De hecho, en lo que más bien tenemos confianza es en que nosotros tenemos que continuar y tenemos que seguir denunciando y reivindicando. Bueno, Iván, desde aquí vamos a estar muy atentos, ¿no?, a toda la marcha. Esta es vuestra casa, ¿no? Es verdad que en muchos lugares no te va a invitar Susana Griso a Espejo Público, pero aquí tenéis, ¿no?, la gente que queréis expresaros. Aunque no estemos de acuerdo con lo que decís, tenéis aquí vuestra casa para expresarlo. Suerte y estamos atentos. Muy bien. Muchas gracias.